Los accidentes de barcos son un tema que ha cautivado la atención de la humanidad a lo largo de la historia. Desde naufragios en la época de los antiguos griegos hasta el hundimiento del Titanic en 1912, los accidentes de barcos han tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas y han sido una fuente de inspiración para artistas y escritores. Estos desastres pueden ser causados por factores como el mal tiempo, errores humanos o problemas técnicos en el barco. A pesar de los avances en la tecnología y la seguridad en la navegación, los accidentes de barcos siguen ocurriendo en la actualidad. A continuación, presentamos una lista de los accidentes de barcos más importantes de la historia, cada uno con una breve descripción de los hechos y las consecuencias que tuvieron. Titanic, 1912. El hundimiento del Titanic es el accidente de barcos más conocido de la historia. El 15 de abril de 1912, el barco chocó con un iceberg en su viaje inaugural y se hundió, matando a más de 1.500 personas. A pesar de que el barco tenía suficientes botes salvavidas, muchos de ellos no estaban llenos a su capacidad, lo que hizo que la cantidad de muertos fuera tan alta. Lusitania, 1915. El Lusitania fue un barco británico que fue hundido por un torpedo alemán en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. El barco se hundió en solo 18 minutos, matando a más de 1.200 personas, incluyendo 128 ciudadanos estadounidenses. Este incidente fue uno de los principales factores que llevaron a Estados Unidos a unirse a la guerra. Wilhelm Gustloff, 1945. El Wilhelm Gustloff era un barco alemán que fue hundido por un submarino soviético en enero de 1945. El barco transportaba a miles de refugiados alemanes que huían del avance del Ejército Rojo. Se estima que murieron más de 9.000 personas, lo que lo convierte en el mayor desastre marítimo de la historia. Doña Paz, 1987. El Doña Paz era un ferry filipino que chocó con un petrolero en 1987. Se cree que murieron más de 4.000 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores desastres marítimos de la historia. El barco no tenía suficientes botes salvavidas y muchos de los que había estaban en mal estado. Mont Blanc, 1917. El Mont Blanc era un barco francés que transportaba explosivos y municiones durante la Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1917, chocó con un barco noruego en el puerto de Halifax, Canadá, causando una explosión masiva que mató a más de 1.900 personas y destruyó gran parte de la ciudad. Empress of Ireland, 1914. El Empress of Ireland era un barco de pasajeros canadiense que se hundió después de chocar con un barco noruego en 1914. Murieron más de 1.000 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Muchos de los pasajeros eran inmigrantes europeos que se dirigían a Canadá. Andrea Doria, 1956. El Andrea Doria era un barco de pasajeros italiano que chocó con un barco sueco en 1956 frente a la costa de Nueva Inglaterra. Murieron 46 personas, pero muchas más pudieron ser rescatadas gracias a los esfuerzos de rescate. El accidente fue causado en parte por la niebla espesa que había en la zona. Sultana, 1865. El Sultana era un barco de vapor que transportaba soldados de la Unión del Ejército de la Guerra Civil Americana y a prisioneros de guerra confederados a sus hogares en el norte. El barco se hundió en el río Mississippi en abril de 1865 debido a una explosión en la caldera, matando a más de 1.800 personas. Aunque la causa exacta del desastre no está clara, se cree que la sobrecarga del barco y la mala calidad del trabajo de reparación de la caldera fueron factores que contribuyeron a la tragedia. Herald of Free Enterprise, 1987. El Herald of Free Enterprise era un ferry que transportaba pasajeros y vehículos entre Gibraltar, Bélgica y Dover, Inglaterra. En 1987, el barco zarpó con la puerta de proa abierta, lo que causó que entrara agua en el barco y se volcara en el Canal de la Mancha. Murieron 193 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores desastres marítimos en la historia británica moderna.
Estonia, 1994. El Estonia era un ferry que transportaba pasajeros y vehículos entre Tallinn, Estonia y Estocolmo, Suecia. En 1994, el barco se hundió en el mar Báltico debido a una falla en la puerta de proa y al mal tiempo. Murieron 852 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores desastres marítimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. General Slocum, 1904. El General Slocum era un barco de vapor que transportaba a miembros de la comunidad alemana de Nueva York para un picnic anual. El barco se incendió en el río Este, matando a más de 1000 personas, en su mayoría mujeres y niños. HMS Had, 1941. El HMS Had era un acorazado británico que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial en un enfrentamiento con el acorazado alemán Bismarck. Murieron 1415 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores desastres en la historia naval británica. Kursk, 2000. El Kursk era un submarino nuclear ruso que se hundió en el mar de Barents durante un ejercicio militar. Murieron los 118 tripulantes a bordo debido a una explosión en una de las torpedos del submarino. Estos accidentes de barco son algunos de los desastres más mortales y trágicos de la historia. Cada uno de ellos es un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte marítimo y de la necesidad de tomar medidas para prevenir futuros accidentes. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de información interesante. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, pero también quiero saber lo que piensan. ¿Hay algún desastre de barcos en particular que les gustaría que cubra en un vídeo completo? Déjenme saber en la caja de comentarios. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al compartir contigo todos estos conocimientos. Pero antes de despedirnos, te quiero recordar que si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Te prometemos seguir trayéndote los mejores contenidos para que nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.